La ETB, la ETB necesita o un socio o venderla, dice el nuevo liquidador, gerente liquidador de la ETB, el doctor Castellanos. La ETB se suma a las otras desgracias. Señores, Ecopetrol, la joya de la corona, la que dejó el presidente Uribe como un diamante reluciente, la ordeñaron sin clemencia, la destruyeron, y ahí está el resultado: 4 billones de pesos de pérdida el año pasado, 4 billones de pesos de pérdida. Aquí las grandes empresas, que siempre mostraban balances relucientes, que era el momento más feliz del gobierno, mostrar los éxitos de las empresas, todas ellas perdiendo dinero, y las que no lo pierden ganando muchísimo menos de lo que ganaban antes, como el grupo Argos, como Suramericana, por ejemplo, para hablar de los grandes amigos del presidente Juanpa y los grandes amigos del proyectico de las FARC para tomarse este país. En el Brasil, Lula da Silva cayó en el fango. Ese escándalo por corrupción en el país más corrupto de América está produciendo resultados, porque la gente en el Brasil también empieza a sentir hambre. Está acosada por el desempleo. Al Brasil se le está viniendo encima otra tormenta perfecta y se siente conducido por una mujer inepta. Toda su experiencia en materia financiera era asaltar bancos cuando era guerrillera. La nombraron presidenta de la República y ahí lo tienen. Y además, corruptos. Lula da Silva, pero llamó a toda su gente para que saliera a protestar por la indigna convocatoria que se le hizo, acompañado de la policía para que rindiera declaración. Concurrieron 200 de los suyos, 200, en un país de 200 millones de habitantes. Saquen conclusiones. A los 3 años de la muerte de Chávez, hicieron manifestaciones, llamaron a los pajaritos, congregaron a todos los bandidos armados que tienen. A los 3 años de la muerte de Chávez, ¿qué fue lo que dejó ese patán convertido en presidente de Venezuela? Dejó la ruina del país más rico de América Latina. Un país que va a explotar, porque no le queda otro camino que el de la explosión. En muy poco tiempo, Venezuela entrará en default. No tiene con qué importar alimentos, no tiene con qué importar insumos médicos y no produce nada, nada, porque lo mismo que va a pasar en Colombia, destruyendo las fuentes de empleo, destruyendo el campo, destruyendo la industria, lo que nos va a quedar es la importación, solo que no tendremos con qué, porque todo en Colombia es un déficit, como un déficit dejó Hugo Chávez Frías, muerto hace 3 años. Se sigue comunicando Chávez con el gobierno de Venezuela, con el gobierno que tiene a Venezuela muy hondo en el precipicio político, en el precipicio económico. Se sigue comunicando a través de pajaritos. Murió Nancy Reagan, una mujer excepcional, la mujer de un hombre excepcional, de Ronald Reagan. Cuando todo parece perdido, a veces surgen hombres providenciales, parejas providenciales. Esta mujer, qué estilo, qué carácter, qué forma de vivir, qué forma de amar. La esposa de Ronald Reagan nos dejó, pero también quedó su legado, y el legado de una pareja excepcional que no salvó a los Estados Unidos, que salvó al mundo. Y a propósito de Estados Unidos, han venido después del supermartes
otras primarias en las que Donald Trump pierde algunas, gana otras, Ted Cruz y Marco Rubio ganan algunas cosas. Marco Rubio ganó por una mayoría abrumadora en Puerto Rico, pero Trump ganó en Kentucky. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos esfuerzos de los republicanos para intentar que su partido no caiga en manos de semejante peligroso payaso. Ahora, las FARC. Las FARC se están tomando el país en este momento en que debieran estar dedicados en la recta final de las conversaciones. Es que esto ya va a llegar porque viene el 23 de marzo. El 23 de marzo. Estamos a 2 semanas del 23 de marzo. Y las FARC están haciendo pedagogía. Es una lástima que no nos dejen saber cuál es esa pedagogía que le hacen en sus campamentos a sus hombres y a la gente de los alrededores. Porque la prensa no puede entrar. Esas son reuniones secretas. Conducen al alto mando en camionetas robadas. ¿Pero robadas de qué manera? La camioneta esa famosa se la quitaron al dueño 6 hombres armados, 6 atarbanes de las FARC, armados hasta los dientes, se le robaron la camioneta y ni siquiera le quitan la placa. ¿Para qué quitarle la placa? Si ellos son los dueños, ellos son los que mandan, ellos son ya los que se apoderaron del país porque este hombre se los entregó entero. ¿Por qué censuran a la prensa? ¿Por qué la prensa no puede estar en esas jornadas pedagógicas? Si son tan patrióticas, si son tan limpias, ¿por qué no permiten que la prensa las escuche? Ah, no, pero para este genio que tenemos en el Ministerio del Interior, a Juan Fernando Cristo, el que hacía los mandados en el Comité de Agenda para elegir a Ernesto Samper presidente de la República cuando tenían la plata del narcotráfico en sus mochilas. Para este hombre no se trata de censurar a la prensa, no, en absoluto. Es para ponerle limitaciones a las FARC. Hombre, por Dios, uno no tiene derecho a manifestar, a hacer públicas semejantes estupideces. No tiene derecho. Tiene que respetar un poco el ministerio que ejerce el doctor Juan Fernando Cristo. Cómo nos cree a todos idiotas. Y a todas estas, el ministro de Comunicaciones no dice una sola palabra. Ni una sola palabra. Comunicaciones que tienen interdicción, los medios de prensa contra la pared, el ataque a RCN, un ataque brutal, dirigido desde el alto gobierno para tratar de silenciar a RCN, para silenciar a Claudia Gurizate, a Hassan Nazar y a quien les está hablando a ustedes. Bueno, pero las FARC son las que tienen limitaciones. No es censura a la libertad de prensa. Escúchenlo bien. Que le devuelvan la plata a Yair Acuña ordenó un juez de Sincelejo. Esto ya es el colmo. Que porque la Fiscalía no ha podido probar el uso indebido, la fuente indebida de los recursos. En la ley de extinción de dominio que redactamos, era el bandido el que tenía que probar la legitimidad de los recursos. Eran centenares de millones de pesos metidos entre una camioneta en dinero efectivo para comprar votos en la víspera de las elecciones. Pero no hay ninguna prueba de que se tratara de dinero ilegítimo para uso ilegítimo. Le devolvieron la plata a Yair Acuña. Así estamos en Colombia, así son los jueces de este país. Vamos al mundo internacional, después de haber hablado del dolor que embarga a gran parte de la sociedad norteamericana con la muerte de Nancy Reagan, del tercer aniversario de la muerte de un golpista patán que destruyó a Venezuela, de Hugo Chávez. Ahora tenemos que hablar de otras cosas como por ejemplo de Irak,
60 muertos ayer. Esa es la dosis trágica y cotidiana que deja el grupo ISIS a su paso por esta atribulada región del mundo. Oigan esto, Corea del con ataques nucleares si los Estados Unidos y Corea del Sur hacen sus juegos de guerra. Es tradicional por esta época, desde hace muchos años, que los Estados Unidos y Corea del Sur unan sus tropas y especialmente sus armadas para hacer juegos de guerra, es decir, para una preparación para la guerra. Corea del Norte siempre amenaza, ahora está amenazando con su arsenal nuclear. Ese sinvergüencita es un peligro para la humanidad, porque es capaz de cualquier cosa. Ustedes se imaginan, alguien que es capaz de asesinar a su tío tirándoselo a perros hambrientos furiosos para que lo devoren. ¿De qué no será capaz? Es capaz de cualquier cosa, el Kim Jong-un. Cumbre de Cooperación Islámica en Indonesia. Allá va a ir Omar al-Bashir, quien fue el presidente de Sudán del Sur y que hace 7 años ha sido condenado por la Corte Penal Internacional, pero hace lo que le da la gana y ahora estará en Indonesia, el país más poblado entre todos los islámicos, un país gigantesco donde se hará una cumbre de cooperación islámica. Los talibanes no irán a conversaciones de paz en Pakistán. Entonces, ¿para qué serán las conversaciones de paz en Pakistán? Las promueven China y los Estados Unidos, pero no van los principales promotores de la inseguridad, de los atentados, de las amenazas, del terrorismo que son los talibanes. De manera que están hablando solos, como están hablando solos con el tema de Siria. Los refugiados de Siria siguen haciendo una historia trágica. Se fueron para Macedonia a ver si logran por ahí penetrar a Grecia y llegar a otros lugares de Europa. Todos los caminos están cerrados. Europa no recibe más refugiados. ¿Qué hará esa pobre gente? ¿Cuál es el destino de los miles y decenas de miles y centenares de miles que pierden sus hogares, perseguidos por estos bárbaros que gobiernan el Oriente? ¿Qué va a hacer de ellos? Y hoy en la historia, 7 de marzo de 1849, la elección más vergonzosa en la historia de Colombia, la de José Hilario López como presidente de la República. Voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado, dijo en su voto quien era el presidente de la Cámara de Representantes del momento, Mariano Ospina Rodríguez. ¿Qué dijo y qué quiso decir Ospina Rodríguez cuando votó por José Hilario López, cuando las sociedades democráticas, puñal en mano, amenazaban a todo el Congreso con matarlo si no elegían a José Hilario López presidente? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Continúa el debate en torno a la más reciente detención de un nuevo uribista, en este caso el hermano del expresidente Álvaro Uribe, que se suma a la larguísima lista de uribistas detenidos, que para muchos son los presos políticos de Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, este fin de semana, desde su casa de Río Negro, insistió en la inocencia de su hermano y leyó un extenso documento en el que analizó los testigos que la Fiscalía usó para encarcelar a su hermano, calificando al fiscal de político rabioso. Lo acusó de absolver los procesos contra el gobierno, mientras que arremete contra las personas cercanas al senador. Al presidente Juan Manuel Santos lo acusó también de manipular las instituciones para favorecer sus intereses y perseguir a la oposición. Dijo que Santos sabía desde hace meses que su hermano sería capturado y que incluso se lo había dicho a periodistas y políticos en una reunión.
Uribe recordó también la cantidad de veces que defendió al actual presidente, que por cierto lo llevó al poder, ¿no? Hay que decirlo. Como cuando lo acusaron de haber buscado a paramilitares como Mancuso para derrocar al presidente en ejercicio, y el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa del presidente Santos. Y por último, hizo un recuento minucioso de cada uno de los testigos, poniendo en evidencia la fragilidad de la crítica al testimonio. Testigos falsos, testigos asesinos y testigos parcializados de clara tendencia izquierdista y enemigos declarados de Álvaro Uribe. En definitiva, yo creo que cada vez son más las coincidencias y parecido con Venezuela y Cuba, en donde los presos políticos se pudren en las cárceles. Por supuesto, los medios de comunicación en Colombia, afines al régimen de Juan Manuel Santos, que son muchos todavía, salieron en defensa del gobierno e insistieron desde sus editoriales en que no hay tal persecución, pero eso sí, no analizan sin apasionamiento y con la imparcialidad que exige la democracia las declaraciones de los testigos que usan desde la Fiscalía para meter en la cárcel a los uribistas. Pregunto, ¿hasta dónde serán capaces de llegar en esta persecución? Porque yo siempre creo que no pueden ir más allá, y sí pueden ir, ¿no? Incluso hay rumores que hablan de la cabeza del Partido del Centro Democrático. Yo me resisto a creerlo. Pues uno se resiste a creer muchas cosas, Montserrat, pero estos cada día van más lejos, y es que este es un callejón sin salida, eso sí es un impasse. No tienen más remedio que seguir arremetiendo porque son rehenes de su propia conducta. Están amarrados ellos mismos a sus propias cadenas y no hay caminos de retorno, no hay caminos de regreso. Tienen que seguir atacando, tienen que seguir como perros furiosos mordiendo lo que encuentran a su paso. Tienen que seguir destruyendo al país al que lo están destruyendo en medio de una tormenta perfecta. Y esto forma parte de la tormenta perfecta. El ataque contra Santiago Uribe Vélez es de lo más infame que uno pueda imaginar. 23 años de persecución. 23 años. A un hombre limpio, a un hombre honesto, a un hombre que jamás intervendría para cometer un acto indebido. 23 años de investigación criminal, Montserrat. ¿Alguien puede concebir eso? Sí. Alguien que no admita que se trata de una vulgar persecución política, no contra él, que es simplemente un ganadero sencillo, un buen colombiano, un buen padre de familia, un excelente abuelo, un gran amigo. No es contra él, es contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y contra el presidente Álvaro Uribe Vélez ni siquiera es contra él, es contra el 80% del país que no quiere que lo entreguen en manos de las FARC, que no quieren que lo sigan manejando de esta manera, que no quieren lo que se le vino encima a Colombia, una tormenta perfecta organizada por un mal gobierno. Esa es la verdad. Y el presidente Uribe, con inmenso dolor en el corazón, pero con valor, con el valor que le da su patriotismo, que le da su diafanidad en todos sus actos públicos, salió a contar la verdad y a recordar quiénes son los testigos contra Santiago Uribe, otra colección de esos falsos testimonios de los que nos habla en su excelente libro Gustavo Moreno, un gran jurista y un gran representante de esta nueva sociedad colombiana que se resiste a dejarse destruir y a tener que salir con una maletica buscando por los caminos del mundo un horizonte, que es el panorama que le están dejando a la juventud colombiana. Irse de aquí, porque aquí ya no los quieren, aquí no queremos a los jóvenes. ¿Usted se acuerda quién decía, vámonos, vámonos, porque aquí ya no nos quieren? El libertador Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, camino del destierro. Aquí ya no nos quieren. Eso dice cada uno de los jóvenes, ya no nos quieren, no nos dan una oportunidad, no hay industria que crezca, no hay campo que tenga desarrollo, aquí en Colombia no hay nada, no hay sino odio destructor de estos perros rabiosos. Algún día se dijo que la justicia colombiana era un perro rabioso que no mordía sino a los de Ruana. Hoy hay que decir que es un perro rabioso que no muerde sino uribistas.
para ejercer una vindicta política y para tratar de instaurar en el poder una dictadura de estilo castrochavista. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 7 de marzo del año 16, son las 6:32. El columnista y accionista del diario El Colombiano, Raúl Tamayo Gaviria, llama la atención sobre los peligros que se ciernen sobre la libertad de prensa, acoteó Tamayo Gaviria, conociendo que eso no fue una fusión de emisoras, sino que Radio Super arrienda unas emisoras de su propiedad a RCN, es un simple contrato de arrendamiento. No hay fusión para evitar la libre competencia. Es solo una manera de tratar de acabar con la oposición del equipo de la hora de la verdad. Raúl Tamayo Gaviria. Por otro lado, el Demóstenes criollo, el cucuteño, Juan Fernando Cristo, repitiendo como lora lo expresado por el camarada presidente bolivariano Juanpa: en Colombia no existe censura de prensa. Cristo, en sus sonidos guturales, expresó con más de 8.000 razones sobre la paquidermia, la manifestación de los amigos del presidente Uribe, que llevan 2 años insultando al presidente, que lo han llamado tirano, dictador, traidor, tramposo. El gobierno se defiende con argumentos y razones, mientras que la oposición lo hace con insultos y vociferando de una manera pintoresca en las calles con manifestaciones paquidérmicas. Doctor Londoño, ¿por qué censuran la prensa? Bienvenidos a la tormenta perfecta, diremos aquí nosotros. Sí, señor, censuran a la prensa porque siempre la prensa libre ha sido un obstáculo para todos los dictadores y todos los traidores. Dictador, doctor Juan Fernando Cristo, usted no se ha leído un librito de ciencia política nunca en la vida. Yo le quiero decir que dictador es el que reúne en sus manos todo el poder. Como esa institución viene desde la antigua Roma, usted tampoco se ha leído un librito sobre historia de Roma, le convendría que lo hiciera. Cuando en la Roma, en momentos críticos para la vida de la República, se le entregaba el poder entero a uno de los cónsules para que manejara los aspectos políticos y lo manejara todo, para que ejerciera gobierno pleno con presidencia del Senado, que era el gran poder, la gran institución de la República Romana. Pero bueno, esa es otra historia. Desde allá vienen las dictaduras, cuando alguien asume el manejo de todo el poder. Y lo primero que asumen los dictadores es el poder judicial, diciendo, por supuesto, que es independiente. Nadie se atreve a decir yo soy dueño de los jueces. Los jueces nunca dicen yo soy un paniaguado del régimen. Pero mire lo que pasa en Venezuela. ¿Ya lo miró? Ahora mire lo que pasa en Colombia. Es exactamente lo mismo. Unos jueces que no, unos pocos, pero los que son estratégicamente perfectos para conseguir lo que se busca: amedrentar la oposición y silenciarla. Y es que no solamente es la oposición que la silencian a través de estos sistemas, ordenando que salgan periodistas de los medios de comunicación, tratando de cerrar medios de comunicación, y los han cerrado, como La Voz de Anserma. ¿O fue que ya se le olvidó La Voz de Anserma, William? ¿Cómo la cerraron? Ah, claro. Le cayeron encima cuando transmitíamos por ella La Hora de la Verdad. ¿Cómo les molesta que estuviéramos en la zona cafetera, no? ¿Cómo les molesta que en la Universidad Autónoma se transmitiera por Radio Cóndor, también en Manizales? Por obra de un mocoso al que ayudamos cuando podíamos ayudar, en la idea tan equivocada de que podía ser un personaje de la política colombiana, y resultó ser un clientelista corrupto, peor que todos los clientelistas corruptos que ha habido,
que han azotado el departamento de Caldas. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que importa es que sepamos que están atentando contra la libertad de prensa. Ahora la cosa pues va a ser más extendida, porque los columnistas que empiezan a bajarse del barco son muchos. Sí, señor. Los mismos que hablan de la tormenta perfecta, de la que más adelante nosotros hablaremos también. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, en el panorama internacional hay que decir que se agrava la situación política en Brasil por la incertidumbre. Y es que luego de que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fuera detenido el viernes para ser interrogado en el marco de una investigación federal sobre el vasto esquema de corrupción, se ha venido agravando una crisis política que amenaza incluso a la mandataria Dilma Rousseff y a todo su partido, el Partido de los Trabajadores. El interrogatorio a Lula bajo custodia policial ha sido la gestión de más alto perfil de una amplia investigación surgida por irregularidades en la estatal Petrobras, que ha sacudido a la clase política y empresarial de Brasil, agudizando la peor recesión en décadas de lo que era antes la mayor economía de América Latina. Y la investigación amenaza, doctor Londoño, con empañar el legado del político más poderoso de Brasil, Silva, ya que la policía está indagándolo y lo fue a buscar a su casa en las afueras de Sao Paulo y lo liberó, tan solo después de horas de interrogatorio. Sin embargo, aunque lo liberó, el daño ya estaba hecho y esto ha generado gran revuelo social y político en Brasil. Y Lula no demoró en responder y respondió con indignación al interrogatorio durante una conferencia de prensa que ofreció por la tarde y acusó a los investigadores de cometer lo que él denominó un irrespeto a la democracia y de llevar adelante lo que describió como un circo mediático en lugar de realizar una pesquisa seria. Y también le hizo un llamado, doctor Londoño, a sus seguidores a protestar en las calles, pero el gran apoyo popular que tenía antes Lula da Silva está lejos de ser así ahora, ya que a este llamado solamente atendieron unas 200 personas. Y bueno, habrá que estar muy pendiente de lo que pueda suceder en Brasil, porque como lo dijimos antes, incluso podría estar en riesgo la permanencia de su presidenta Dilma Rousseff. En Brasil está pasando algo parecido a lo que se vino encima de Colombia, otra tormenta perfecta. Ese país, el más grande, el más poderoso de América, con unas fuentes de trabajo, con unas posibilidades inmensas, lo volvió pedazos un gobierno. Pues que uno no le puede entregar el gobierno de una nación como esas a una exguerrillera, que por ejemplo en materia financiera, toda la experiencia que tiene era asaltando bancos. Entonces, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Y Lula es un hombre incompetente, pero además corrupto. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana y la mañana hablando de Ecopetrol, una compañía que al fin reveló sus resultados del año 2015 a través de un comunicado de prensa publicado curiosamente ayer domingo. Pues bien, según confirma la estatal petrolera, no habrá repartición de dividendos este año, toda vez que las pérdidas del año pasado alcanzaron los 3.9 billones de pesos. Esto en medio de una caída del 21% en el valor de sus ventas y una caída de 18 billones de pesos en el EBITDA. Una noticia de la que ya teníamos indicios por el comportamiento de la compañía en los primeros trimestres del año pasado, pero que ahora se confirma, y se confirma también que no habrá con qué saciar el apetito de dividendos del gobierno nacional. Recordemos que el gobierno es el accionista mayoritario de esta compañía. La empresa culpa en parte estos resultados al ajuste de las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIF. Bueno, eso es Ecopetrol, pero la lista de compañías con resultados negativos en sus balances de 2015 es más larga. Avianca también reveló el pasado viernes que no repartirá dividendos este año, tras reportar una caída del 208% en sus utilidades en 2015, lo que la llevó a acumular una pérdida de 139 millones de dólares. Otra que reportó pérdidas fue Celsia, pérdidas por más de 55.000 millones de pesos,
o Enca, con una pérdida de casi 10.000 millones de pesos. Y todo esto por no mencionar a la ETB, que en los últimos 2 años acumula pérdidas cercanas a los 70.000 millones de pesos. Para donde mire, doctor Londoño, una situación muy compleja la de las empresas, muchas que no reportaron saldos en rojo, reportaron sí caídas en sus utilidades. Es el caso, por ejemplo, de Sura, del grupo Nutresa, de Cemex, cuya utilidad, por ejemplo, cayó el año pasado en más de 65%, y bueno, pues es la situación de las empresas en Colombia. Lo cierto, doctor Londoño, es que Ecopetrol enfrenta una situación muy, pero muy compleja. Ya se confirma de cara a la asamblea, pues vienen las asambleas de todas estas empresas, se confirma el tema de Ecopetrol, se confirma el tema de Avianca. Para muchas empresas no habrá dividendos este año tras los muy malos resultados del año 2015. Así abrimos la semana y así están las cosas en el país. Sergio, le vamos a preguntar a un experto qué impacto va a tener esto en las cuentas oficiales, en las cuentas fiscales, Imagínese que usted. se nutren de los impuestos sobre la renta. Y si la renta no existe o la renta se cae dramáticamente, se tienen que caer los recaudos, ¿o no? Pero Pues automáticamente, claro. Pues claro. Lo uno con claro. lo otro. El gobierno vive de las ganancias de las grandes empresas. Las grandes empresas, en esta situación lamentable, pagando menos impuestos, arrastran al fisco a una situación todavía más lamentable.